semana, bendiciones a todos. Esta semana vamos a comenzar con Génesis 7. Génesis 7 es referente a el diluvio. Y es un tema bien interesante, como todos los temas de la Biblia, pero aquí tenemos muchas cositas que el Señor me fue abriéndome mi mente para que tuviera curiosidad y fuera a buscar un poquito de información sobre eso. Bueno, el diluvio, voy a comenzar yo leyendo Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida, la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová, a todo lo que le mandó. Y desde el 1 al 5. En el 1. Entren al arca. ¿Qué significa? ¿Qué ustedes podrían entender? Solamente quiero que me den una palabra rapidito. Entren al arca. ¿Qué les viene rapidito a la mente por eso? Un mandato. Entren al arca. Un mandato. Un mandato, ajá. Una orden. Uh-huh. Ten en mente que es el arca. Entren al arca. En la mente, ¿qué es el arca? Refugio. Ajá. ¿Qué más? Ya la nena dijo, ya Julie dijo refugio. Tengan la mente, entren al arca. ¿Qué otra palabra? Me pueden dar una palabra. Uh-huh. Primeramente, conocemos en la Biblia 2 veces que se menciona arca, ¿verdad? El arca del pacto y el arca de Noé. Y las 2 arcas representan ¿qué? La presencia de Dios en las 2. ¿Ok? So, arca presenta, este es el arca como barca, como embarcación. Entonces, representa protección, representa preservar. ¿Qué tú dijiste, Julie? Refugio. Vamos a poner refugio. Porque cuando estamos en Dios, ¿estamos qué? Estamos en protección. Él nos preserva y es un refugio. Estamos en la presencia de Dios en nosotros. Entonces, seguimos adelante y dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tenemos la palabra justo. Y cuando vemos la palabra justo, ¿en qué pensamos?
Una persona justa delante de los ojos de Dios es una persona obediente. Es una persona obediente. Un justo delante de los ojos de Dios es el que escuchó a Dios. Un justo delante de los ojos de Dios no es perfecto. No está hablando de perfecto. Está hablando de una persona que es obediente a Dios. Un justo tiene la justicia de Dios, que la justicia de Dios está en la gracia de Dios, en el favor de Dios. ¿Ok? Y dice también, esto es lo que encontró en él, es justo. Wow. En esta generación, que en medio de una generación llena de maldad, en una generación llena de tanta perversidad y de todo lo malo que estábamos discutiendo las semanas anteriores, que estaba en el tiempo de Noé, uno decidió permanecer al lado de Dios. Uno permaneció escuchar a Dios. Uno no solamente que lo escuchó, no que lo obedeció, sino que ejecutó. Ejecutó. Aunque era un desierto, nunca había llovido, pero él solamente se movió por obediencia. Dios me llamó, yo obedezco y ejecuto. Hago lo que me está diciendo que yo haga, sin cuestionar a Dios. Sin cuestionar. No, vamos, para aquí vamos. Esto es lo que vamos a hacer. Y dice, de todo animal limpio, tomarás 7 parejas, macho y hembra, ¿verdad? Y los animales, los limpios, también las aves de los cielos, y toda especie de la faz de la tierra. Entonces, quiero decir, eso lo tengo más adelante, pero ya que lo toqué ahí, lo voy a buscar donde fue que lo escribí. Los propósitos de los animales, en esta escena, propósito, era preservar estos animales. ¿Para qué? Para la multiplicación. Por eso lo llamó hembra y macho, para la multiplicación, para que preservar cada especie, para que siguiera multiplicando. Pero aquí también habla como de hembra y macho. Hasta los animales, una hembra y un macho. ¿Para qué? Esto es símbolo de matrimonio, símbolo de unidad, símbolo de la multiplicación, que para nosotros también, ¿verdad? Hombre y mujer, para multiplicación, símbolo de matrimonio. También dice, habla de las 2 clases de animales, el limpio y doméstico, y el otro animal es no limpio o impuro. Estos animales ellos no vinieron al arca. Hasta los animales muestran el sometimiento, en la obediencia a Dios. Ellos también oyeron. Ellos oyeron, obedecieron y ejecutaron. Y caminaron al arca. Ellos reconocieron que Noé era un llamado. Y ellos fueron hasta donde él. ¿Qué es Jesús en nuestra vida? ¿Qué es Jesús en nuestra vida? Jesús es la fuente de provisión. Entonces, Jesús es para nosotros esa fuente de provisión. ¿Por qué? Porque Jesús es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios
en Jesús. Y Noé, en este tiempo de Noé, donde él prepara, vemos la provisión de los animales, la provisión de Jesús y la provisión de Noé. En este tiempo, Noé fue el símbolo de Jesús. ¿Que proveyó qué? Proveyó la gracia de Dios, porque es el símbolo, igual como Jesús. Símbolos en ese tiempo. El arca, esta arca era el lugar de seguridad, de guardarlos, de refugio, de protegerlos. Pues seguimos terminando el tema de los animales. Estos animales se van a seguir multiplicando para seguir satisfaciendo, ¿verdad? Sosteniendo la familia, y cuando salieran del arca fueran multiplicados. Por eso fue 2 de cada uno. 7 parejas y las parejas como tal. Ok. Después que entran los animales es que se cierra el arca. Cuando vemos a los animales limpios y domésticos, ganado, ovejas, cabras, todos los animales que no se asustan, como que se pueden domesticar, que pueden estar cerca de las personas, que son animales limpios. Dicen los eruditos que estos animales los usaban para los sacrificios. Que ellos aparentemente también hacían ahí sacrificios a Jehová. Entonces, ¿cuáles eran los limpios? Los ganados, ovejas, cabras, son los animales domésticos que no se asustan o atacan al ver a los seres humanos. Animales como más sumisos. Son puros y limpios para el sacrificio y se relacionan con al propósito de Dios. Y son aptos para los sacrificios. Esto según los eruditos. Y cuando también dice 7 parejas, macho y hembra, volvemos otra vez. El concepto del matrimonio entre hombre y mujer. Un ejemplo dado por Dios. 7 hombres, 7 esposas, simbólicamente, de estos animales domésticos. No limpios. ¿Qué es lo que dice de los no limpios? ¿Quién lo busca por ahí? Ese bajo esto. ¿Quién busca donde dice no limpios? En el 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, 7 machos y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y también los de las aves, 7 parejas. 2 significa 2, y el 2 tiene un número simbólico, y el 7 también. Y 7 también. Volvemos aquí, aunque son 2, también vemos lo mismo, un matrimonio. Dijo, ¿qué fue lo que dijo aquí? ¿Cuántas parejas dijo de animales no limpios? 7 de todo animal limpio, 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida, la especie sobre la faz de la tierra. Una pareja de los no limpios, 7 parejas de los limpios. 7 aves, las 7 parejas de las aves, macho y hembra, significado: crean vida, simiente, descendencia y la vida continúa con las 7 parejas de las aves. ¿Qué vemos con el número 7? El número 7 es la perfección. El número 7, el número que se relaciona con Jehová, con Dios.
Entonces tenemos más adelante, voy a seguir desglosándole un poquito más sobre los números. Más adelante, déjame mirar a ver si aquí ya, ¿qué más puedo decir sobre primeras 5 versículos que leímos? Noé encontró gracia delante de Dios. Y cuando se dice que encontró gracia, significa que encontró el favor y la aceptación de Dios. Encontró la extensión de la gracia de Dios a Noé. Esa extensión de gracia de Dios se la extendió a Noé, que significaba que había una nueva vida, había una nueva vida y una nueva esperanza para la humanidad en los días futuros, cuando ya descendieran, salieran del arca. Había esperanza y había una nueva vida, que todo iba a ser nuevo. Hoy todo se destruye porque dice raeré, la palabra raeré, dice aquí, ¿dónde está? Está más adelante. Raeré dice, no está aquí, dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover, también le voy a explicar lo de 7 días, sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Arrancaré, quitaré, eliminaré todo de la faz de la tierra. Características de Noé: una vida piadosa, justicia de Dios en Noé, como ya mencioné, el favor, la gracia, rectitud, pureza, que quiere decir alejado de Dios, alejado de Dios, santidad, apartado, separado. La rectitud era evidente en su comportamiento. ¿Por qué podemos decir que la rectitud de Noé era evidente en su comportamiento? ¿Por qué lo podemos decir? Porque en medio de una generación llena de tanta maldad, él se mantuvo en rectitud, se mantuvo alejado, se mantuvo separado, se mantuvo en pureza, no se dejó contaminar, en ningún momento. Y por eso encontró la gracia y el favor delante de los ojos de Jehová. No porque fuera perfecto, no porque fuera más santo que ninguno de los que estaban allí, sino que era un hombre recto. Noé fue el puente que Dios usó para atraer las personas a la salvación. El arca era la salvación y era el puente que Dios estaba usando para atraer a estas personas a la salvación. La palabra diluvio pudo haber, dice la palabra, los estudios, que pudo haber venido de Asiria, que significa destruir. Y el propósito de Dios con este diluvio era destruir, llevar la humanidad al final, a todos los seres vivos que tuvieran espíritu de vida, llevarlos al final. No porque Él no los amara, no porque fuera un Dios malo, no, era porque la maldad que había era tan grande y tanta perversidad era tan grande que eso había que eliminarlo de la tierra. Y Él quería que entonces levantar una tierra nueva, ¿verdad? Como dijimos ahí, una esperanza nueva, una vida nueva. Noé hizo todo lo que pudo, hizo un gran esfuerzo mientras él construía el arca, que creo que fueron 100 años, si no me equivoco, tardó en construir el arca. 120, que se tardó en construir, mientras estuvo ahí trabajando. ¿Sabes lo que son 120 años? 100 años. 100. Yo leí que en algún sitio decía 120, pero anyway,
300, 120, lo que hayan sido, en ese tiempo, tratando intentando de traer la gente a salvación, al arca. Y él estaba haciéndole un llamado urgente. Él estaba intentando todo el tiempo de que ese llamado fuera, le llamara la atención a la gente, que vinieran al arrepentimiento, que vinieran urgentemente a la verdad, que vinieran urgentemente al arca, para darle la salvación, porque ahí van a encontrar protección, ahí van a perseverar y ahí iba a ser un refugio. Y ellos no lo aceptaron, no creyeron. Entre tantas miles de personas que yo imagino que había, que 8 solamente se salvaron. 8, que también tiene su significado. No escucharon el llamado. No escucharon el llamado. El arca, mientras que ellos estaban ahí dentro, mientras que estaba pasando un diluvio afuera, mientras que la ira de Dios había sido derramada con ese diluvio afuera, el arca, ¿qué pasó con el arca? Perduró. Mientras tú estás en el arca, tú perduras. Y mientras tú estás en el arca, hay resurrección. ¿Qué es la resurrección? Porque perdura esa resurrección en el arca. Pastor, ¿qué es la resurrección? La resurrección. Volver a la vida. Exacto. ¿Tú vas a qué? A volver a la vida. Que mientras hay resurrección, quiere decir que tú prevaleces sobre ¿qué? La vida. Porque aunque esté pasando aunque esté pasando el diluvio, afuera, tú estás ¿qué? Perdurando, tú estás preservado, tú estás en protección porque estás dentro del arca. Ahora, si tú no entras al arca, entonces ya ahí, ¿qué hay? Ahí tú vas a probar la ira de Dios, si tú no entras en el arca. Ahí vas a probar la ira de Dios. Y este es el tiempo de que los noeses, ¿verdad? Están en el arca llamando a la humanidad y diciéndole, entra al arca, donde vas a encontrar protección, donde vas a ser perseverado, donde va a haber un refugio, donde vas a perdurar y donde va a haber una resurrección, porque vas a salir de la muerte a la vida. Y no vas a probar de la ira de Dios. Vas a ser salvo de la ira de Dios. Este es el tiempo donde están los noeses, los pastores, los que predican, los que llevan la palabra alrededor del mundo, los que están hablando y llevando el evangelio, están llamando a la humanidad a que sean salvos, a que entren al arca, a que no se queden afuera, porque va a llegar el momento en que los Noé se van a cerrar la puerta. Va a ser el mismo Dios que va a cerrar la puerta y va a decir, es muy tarde, ya no puedes entrar. Entonces tú vas a ir a probar la ira de Dios. Ahí entonces ya tú no vas a ver el amor de Dios, porque Dios es amor, pero Dios te está dando la oportunidad. Pero siguen pensando que Dios solamente es amor, que yo puedo pecar, que yo puedo desobedecer, que yo no tengo que seguir la palabra, que yo no tengo que escuchar, que yo no tengo que accionar. Y Dios, puedo seguir haciendo lo que yo quiera y Dios me va a seguir amando y me va a seguir perdonando. Pues déjame decirte que va a llegar el día en que va a llegar el diluvio y no va a ser un diluvio porque no va a ser con agua, pero entonces ya va a ser muy tarde. ¿Por qué?
Puede que pases por la ira de Dios y perdiste la salvación, pero también puede que te mueras antes y que no hayas aceptado al Señor y de la misma manera perdiste la salvación. Porque te negaste a entrar a la barca. Este es el tiempo de que entres a la barca. Este es el tiempo de que la puerta está abierta y que este es el tiempo en que vengas a escuchar la palabra y que recapacites y digas, verdaderamente estoy mal. Tengo que permanecer como permaneció Noé, que no se contaminó de las cosas del mundo, que estaba rodeado, pero Dios le lo encontró entre tanto uno, justo, recto delante de Dios. Porque si los animales lo oyeron, explícame eso. Los animales oyen la palabra de Dios, lo oyen. ¿Qué hacen? Responden porque se movieron, ¿verdad? Se movieron. Y se movieron fue que obedecieron. Eso mismo Dios hace con nosotros. Es lo mismo. Es lo mismo. Si Dios nos habla, nos llama, ok, te escuché Dios, te escuché, ok, pues entonces ahora ¿qué me falta hacer? Respondo, ¿qué quieres, papá Dios? Dime, ¿qué quieres que haga? Pues entonces obedece y te mueves a accionar lo que Dios tiene para ti. Y mantente en eso, mantente. Que se burlen de ti, que se burlen, que digan lo que sea. Al final te va a quedar la satisfacción de que tú estás siendo obediente a Dios. Y aunque nadie cree en ti, no importa. Dios cree en mí. Dios me llamó. Yo abrí mis oídos y me moví. Respondí al llamado y ahora estoy accionando. Hace el cristiano, lo mismo que hizo Noé, es lo mismo. Oír, lo oyó, respondió y obedeció. Eso es lo mismo que hace un cristiano hoy día. Eso es lo mismo lo que hace una persona con llamado, con el ministerio pastoral, evangelístico, de danza, de predicación, de lo que sea. Dios te hace llamado, tú lo escuchas, tú respondes, tú obedeces. Lo mismo que sin importar las circunstancias. Eso es seguir a Dios. Y ya mencionamos lo de ¿verdad? De los animales. Entonces, vamos a leer ahora algo que quiero mencionar aquí. Y dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A todo lo que no le dice algunas cosas, o a lo que me gustó, no hizo conforme a todo lo que lo mandó Jehová. Que cuando nosotros tenemos el llamado, nosotros no podemos hacer lo que a nosotros nos gusta y no hacer lo que no nos gusta. Como tampoco podemos leer la Biblia y escoger lo que me gusta y tirar para el lado lo que no me gusta. Porque lo que no me gusta es lo que te va a corregir y lo que te va a decir a ti, mira, enderézate porque estás mal. Eso es lo que no te gusta, lo que te va a corregir, lo que te va a confrontar. Entonces, eso es lo que no te va a gustar y eso es lo que vas a tirar para el lado. Entonces vas a coger donde te habla de prosperidad, donde te habla de bendición, donde te habla de todo lindo y precioso, pero a la hora de la corrección, eso no es para mí. Eso es para aquel o eso es para aquella, pero no para mí. No, esto es para ti, para mí, para todo el mundo. La Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, completo. Para todos lo mismo. Dios usó a Noé como una imagen de reconciliación. El diluvio. Pues entonces vamos a empezar algo nuevo para reconciliar al mundo con Dios nuevamente, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere, que nos reconciliemos de vuelta con Él. ¿Por qué esto pasa? Porque Dios se adueñó completamente de la vida de Noé. Pero Noé permitió que Dios
se adueñara de su vida. Porque cuántas veces el Señor no quiere adueñarse de nosotros, pero nosotros ponemos resistencia y no dejamos que Dios, ¿verdad? Se apodere de nuestra vida. Entonces, al Él tomar el control completamente de su vida y no va a permitir que Dios tomara control de su vida, entonces todo el plan de Dios sigue fluyendo. ¿Ok? Hay dos opciones en el tiempo de Noé. Dos opciones. El diluvio y el arca. Tenemos el diluvio, que es morir en el mundo. Y tenemos el arca, que es llegar a Dios y recibir vida cerca de Dios. Hay dos opciones en este tiempo de diluvio. La primera, ¿qué? ¿Qué fue lo que dije? Morir en las aguas, ¿right? Morir en el diluvio. Y la segunda, ¿qué es? ¿Qué fue lo que dije? Vivir en el arca. Vivir en el arca. Y si esto lo vemos hoy, ¿cómo desarrollamos esto? El que quiere morir, el que quiso quedarse afuera y murió en el agua. ¿Qué es hoy? Los que quieren quedarse afuera. Los que quieren vivir en el mundo y no quieren entrar al arca. Hoy el número uno es el mundo. El pecado. Prefieren el pecado. Entonces, ¿qué es el arca? Hoy, el número 2, la iglesia. El mundo Y si dicen, es todo el que está buscando el pecado, ¿verdad? Que vive en pecado, los placeres, ¿qué más? Pecado, los placeres, vivir la vida Sí, según todo la lo que carne, sea de según la carne, distracción. según la carne. Entonces, cuando decimos iglesia, Es predicar, llevar la palabra, predicar a Cristo, tener conexión con Dios. ayunar, orar, leer la palabra. Es vivir en obediencia. cuando estamos entonces en la iglesia, independientemente estés dentro del templo O fuera. físico o dentro del templo espiritual, que eres tú, ¿verdad? Ujú. Los dos tienes que tener una relación Con Dios. con Dios. Obligatorio. Con Dios. Y para tener esta relación con Dios, tienes que, Meterle obra. ¿cómo se dice? Oír. ¿Qué más dije? Oír. Leer. No, oír. Para relación con Dios, tienes que la oír. palabra, Tienes que oír su voz. obedecer Conforme a su voz. y tienes que accionar. Exacto. Usé otra palabra, pero ahora vamos a poner accionar. Es lo mismo. ¿Ok? Y para que esto suceda, tiene que haber un complemento general que está aquí en la Biblia. Yes. Está ahí. Un complemento general que no lo voy a discutir ahora porque no salimos de aquí. Pero eso, entonces el mundo tiene un complemento general que es lo que te lleva a las cosas del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir entonces las aguas? La agua del diluvio. La agua del diluvio, déjame poner aquí diluvio porque el agua quiere decir otra cosa también, que lo voy a discutir. El agua del diluvio quiere decir el mundo. Destrucción. Y el arca te va a traer la salvación.
Sí, y también hablaste que la agua del diluvio es destrucción, ¿verdad? Porque fue destrucción. Y hoy en día, ¿cómo lo complementamos? ¿Quién destruye hoy? ¿Quién es el destructor? ¿Quién es el que quiere matar? ¿Quién es el que quiere robar? El enemigo. Exacto. Pero entonces el diluvio que trae estas aguas para acabar con todo el espíritu de los seres vivientes por la maldad, la obediencia de las personas en ese momento, desataron la ira de Dios, Ujú. ¿verdad? Pero entonces, no quiere decir que el agua No. es mala, porque el agua viene de la fuente de vida, ¿ok? Pero ahí más adelante vamos a ver vamos a ver eso. Entonces, leímos. Hasta el 16. So, aquí con el diluvio, en general el diluvio, ¿qué podemos ver? Sencillo, que Dios no siempre manifiesta su gracia. Porque no va a manifestar su gracia en la maldad, en la desobediencia. Dios consumidor. Aquí vemos cómo derrama su ira por la desobediencia. ¿Ok? Para los que no creen que Dios derrama su ira, ahí tenemos el ejemplo del diluvio. Sí, mucho más. So, que no creamos que si vivimos en desobediencia, si vivimos alejados de Dios, si no oímos a Dios y venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, seguimos viviendo una vida de pecado, vamos a estar bien delante de los ojos de Dios. No, Él nos va a dar nuestro azote, nuestro cantacito para que enderece. No podemos seguir caminando y seguir creyendo, yo estoy salvo. Yo estoy salvo ya, pero yo voy a la iglesia. Y Dios es amor. Dios es amor, Dios me va a perdonar, como quiera. Consumidor. Ya. Entonces, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. Noé, Espíritu Santo, tú. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Ok? $600 múltiplos de 10. 660 múltiplos de 10. ¿Y qué significa 10? 10 significa, a los que son buenos en matemáticas, es un entero, completo. Mira cuando vino el diluvio, cuando Noé tenía que dar 600 años. Y 120 se le fue en la arca. 120 es un montón. Exactamente. Entonces, dice más adelante, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y sus mujeres y sus hijos. De los animales ya discutimos eso, de las aves, entraron en Noé el arca, eso ya lo discutimos. Pero dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Séptimo día. ¿Qué vinieron sobre vinieron sobre El diluvio. Las aguas. las aguas? ¿Ok? ¿Y qué significa 7? Número perfecto. Santidad, propósito de Dios. ¿Ok? So, ¿qué vino sobre el diluvio sobre la tierra? El propósito de Dios. Ay, el propósito de Dios en un diluvio.
¡Ja! El propósito de Dios en un diluvio. Eso está fuerte. Y dice, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo. Este es el mes segundo. Y me parece que el mes segundo es abril. Si no me equivoco, lo tengo que buscar ahí. Mes segundo a los 17 días. Te dije que es aquí. ¿Quién lo escribió? Santidad y propósito de Dios. Santidad, propósito de Dios. Segundo mes. Hablamos ahorita, lo borré, que habían dos propósitos, ¿verdad? Dos opciones en el tiempo de Noé. El diluvio, el arca. ¿Dónde está? Dos. Se usó el 2 ahí. Más adelante se usa el mes segundo. Iyar es el mes segundo. Entre abril, mitad de abril y mitad de mayo. Abril, marzo. Mitad de abril, mitad de marzo. Mitad de abril, mitad de marzo. A los 17 días del mes. Aquí tenemos, ahorita dimos que tenemos dos opciones, aquí tenemos también en mes segundo, dos opiniones. Ideas, perspectivas. Y perspectivas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el juicio cayera en este mes porque Dios quería la unidad. Dios quiere la unidad. Pero cuando hay dos, que hay división, ideas y perspectivas, no hay unidad. Número 1, unidad. Número 7, santidad, propósito de Dios. ¿Lo ven? ¿Ustedes ven? El segundo mes, 17 días. El 1, unidad. El 7, santidad, propósito de Dios. Porque la unidad, para que haya unidad, tiene que haber obediencia. Para que haya unidad entre quién? Entre el hombre y Dios. Para que haya unidad, obediencia entre el hombre y Dios, en el día 7, combinación 17, santidad, propósito de Dios. Pero había división. Habían dos opiniones. Unas ideas y una perspectiva. ¿Cuáles eran esas? La perspectiva era las perspectivas de Dios con Noé. Y las perspectivas del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo, ¿cómo explico? El mundo son las personas que se niegan a Dios. Pero entonces la perspectiva de Noé, de Dios con Noé, que Noé permaneció con Dios. ¿Me entiendes? ¿O te enredé? ¿Te enredé, hermano? Un poquito. Las ideas y las perspectivas, el número 2. Cuando hablamos de la división, tenían dos, las ideas y las perspectivas, ¿verdad? Dos. Pero las perspectivas que Dios tenía era la perspectiva de Dios con Noé. Perspectiva de Dios con Noé. ¿Y cuáles eran las perspectivas de Dios con Noé? Lo que hizo. La reconciliación. Traer que la gente viniera a la arca. Pero entonces estaba la perspectiva del mundo, que era, ¿qué? ¿Qué pasó? Que las personas prefirieron quedarse en el mundo y no llegar al arca. Entonces, ¿qué quiere decir?
haciendo referencia a esa otra perspectiva, que quiere decir perspectiva, razón, el propósito de Dios. ¿Y cuál era esa razón? ¿Cuál era? Que no hubiera división, que hubiera unidad. ¿Se perdieron? Se perdieron. En la perspectiva, al usar a Noé, ¿qué quería él? Unidad, que nadie se perdiera. Pero la gente prefirió A su manera. el mundo, y no llegar al arca. Y perdieron entonces la salvación por quedarse en el mundo. Mientras que Noé cumplió con lo que Dios le dijo. So que vieron que los números en la palabra significan mucho. Hoy es día del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿A qué se refiere cuando dice que fueron abiertas las cataratas del abismo? Aquí vamos. Abismo significa que algo bien profundo. Abismo es algo en el abismo, algo bien profundo. So, cuando dice que se abrieron las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas del cielo, las ventanas del cielo, quiere decir que bajó agua y subió agua. Bajó agua del cielo por la lluvia, ¿verdad? Regular, y subieron aguas de los abismos. Se abrieron de las fuentes de los abismos, porque lo que cayó fue algo sumamente sobrenatural, porque era la ira de Dios derramándose sobre una gente perversa, maldad, desobediencia. Imagínate que la ira de Dios va a ser peor la próxima vez. Y si vemos, dice aquí 40 días y 40 noches. Aquí vemos que, ¿a quién estamos viendo aquí? 40 días y 40 noches. Vemos 2 episodios. Mes y 2 semanas. Vemos 2 episodios. Simbólicamente, 40 días y 40 noches. Yo pegado ahí. El ayuno de Jesús. Primero fue Moisés. el ayuno de Moisés. Y después fue el ayuno de Jesús. ¿Y quién estaba con ellos? Con Moisés, el mismo Dios. Con Jesús, el mismo Dios, pero en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando hablamos de lluvia, que no podemos decir que solamente hay una lluvia así sobre la... No. La lluvia, hablamos ahorita de agua, ¿verdad? Dijimos que el agua, tal cosa, que fue lo que dijimos. ¿Qué fue lo que dijimos del agua? Del agua, que era... Que el agua se derramó. Destrucción. Ajá. Era destrucción. Porque venía en este momento el diluvio, venía con el agua a llevarse todo lo que había con espíritu de vida, ¿verdad? Pero el agua, la lluvia, igual a agua, significa cambio. Cambio. So, hubo un diluvio, hubo agua, hubo una destrucción, pero va a haber ¿qué? Un cambio y va a haber una transición. Va a venir algo nuevo, una esperanza nueva, vida nueva. Tremendo. Dios de todo. Voy a leer del 17 y para terminar el 24. Tremendo, gloria a Dios. 17 al 24. Pregunta, perdóname, mi amor. La pregunta la dejan para el final para no seguirnos extendiendo. Pero hasta ahora, ¿están entendiendo? Y si no, pues al final. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras el nivel de agua subía más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos
que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, que entraron ¿cuántas personas al arca? 8. Una familia. Entraron. Y una vez más vemos el número 8. ¿Y qué significa el número 8? Algo nuevo. So, que con esta familia de 8 iba a comenzar algo nuevo. Una nueva vida y otra vez nuevas esperanzas. Una nueva vida es esperanza, con 8 personas. Ahí, So, ¿qué vemos? Que solamente encontró el Señor, otra vez repito, justo a Noé. Los otros tal vez pensaron que no eran lo suficientemente malos como para recibir la ira de Dios. Cuando la palabra dice, ¿verdad? Que no hay que... Pues un solo justo no había. No hay ni uno bueno. Y el que está, que el hombre es naturalmente malo. El que es naturalmente malo y alejado de Dios, no hay nada bueno en tu vida. Por más bueno que te quieras creer y por más bueno que tú mismo te digas que tú eres. No lo eres. porque que conste que hacer algo bueno no te cataloga como bueno. Ni hacer buenas obras, porque por hacer buenas obras tampoco tú eres salvo. Puedes hacer todas las buenas obras que tú quieras. Amén. Qué bueno que la estás haciendo. Pero si no has venido a Cristo, no has aceptado al Señor en tu vida, en tu Salvador, no has venido al arca, no has venido a la puerta, un día la puerta se va a cerrar y te vas a quedar por muchas buenas obras que hayas hecho. Leíste por aquí algo donde dice levantar. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. ¿Qué significa cuando dice levantar? Es sinónimo de, ¿cómo se dice? Alzaron, sinónimo de levantar. Y sinónimo de ¿qué? De movimiento. Se comenzó el arca a mover. Cuando algo se comienza a mover, quiere decir que salió de ¿qué? Del estancamiento. Que hay entonces ¿qué? Hay un movimiento y en ese movimiento trae progreso, trae superación, ¿verdad? El arca no que se quedó ahí estancado con el agua, no, se alzó el arca y pues empezó. Dice que se levantó, levantar. ¿Cómo es esto? Esto está aquí, yo lo levanto, lo estoy levantando. La presión ajá. Exacto. Entonces, entonces cuando vemos que esto se comienza a mover, que el arca se comenzó ya, hay superación, hay movimiento, hay avance, hay progreso, hay esperanza. Pero no es una esperanza cualquiera. En esa barca había una esperanza bendita. Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Levantado, exacto. So, que fue algo que lo levantó. So, es símbolo de salvación. Pues uniéndome a las dos opiniones que ustedes están compartiendo, ¿qué significa? El rapto, el levantarnos, el superarnos. Y cuando eso suceda, nosotros no vamos a estar en la ira de Dios, porque estamos salvos, guardados, protegidos, preservados en el arca. En la ira de Dios. En la ira de Dios. Pero en la tribulación, nosotros vamos a estar en la tribulación. Pero en la ira de Dios. So, Eso es lo que está la diciendo gente aquí. se confunde
La gente confunde la tribulación con la ira de Dios. Ujú. Son dos cosas diferentes. La tribulación viene del enemigo. La tribulación viene del enemigo. El enemigo te atribula, el enemigo te ataca. La tribulación, viene la tribulación. Pero cuando llegue la ira de Dios es la gran tribulación. Ujú. Hay una diferencia. Que entonces después que la arca fue levantada, entonces la arca comenzó a flotar. Después la arca comenzó a flotar. Entonces, dice en el 18, ¿dónde estamos? Por aquí, 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas eran fuertes. Esas aguas tenían mucho peso, tenían mucho poder de fuerza. Pero las aguas eran fuertes, pero como quiera, el arca, aunque esas aguas eran fuertes, el arca se mantuvo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque por más presión que te quiera poner el enemigo, mientras tú estás guardado en el arca, no importa cuánta presión te ponga el enemigo, tú estás perseverado, tú estás protegido por Dios. O sea que esto es algo como tan sencillo, pero cuando te pones a pensar, tú dices, eso tuvo que haber sido algo fuerte, pero bien fuerte. Entonces estamos hablando de las montañas. Y dice, pero ¿por qué no se pudo quedar el agua así, más abajito, no llegar tanto a las montañas, verdad? Tenía que liquidar todo, y una de las cosas que tenía que liquidar, ¿tú sabes qué era? Que las montañas, había un gobierno, y ese gobierno era un gobierno ¿de qué? De altares. En las montañas, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Los altares altos. Los altares altos, exactamente, los altares. Entonces, ¿qué pasa? Esto quiere decir que al subir estas aguas, dice la palabra, ¿cuántos? 15 codos 7 metros. más altos subieron de la cubierta de la última parte de los montes, de lo más alto. Ahí le está diciendo Dios, aquí están ustedes también derrotados. Y volvemos aquí a lo mismo, a la combinación de 15 codos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el 1, que es ¿quién? Yo. Y tenemos el 5, que es que Dios superó a todo lo que estaba en las montañas. Todos los dioses, todos los altares, los dioses, los altares, todo eso. Una vez más, venció, sí, no. Entonces, dejamos y prevalecieron aguas sobre la tierra 150 días. 150 días que volvemos a lo mismo. Estamos aquí hablando otra vez de 15 por 10. 150. Y ya mencionamos ahorita lo que significaba el 10. Discutimos ahora lo que significaba el 15. El 15 se relaciona con Dios. Las fuerzas del agua significaban el poder y la fuerza de Dios, de la ira de Dios. Por eso que eran aguas, pero bien fuertes. Y el 15 se relaciona con Yah, que significa el nombre sagrado de Dios. El Yah. Que es lo mismo. Uno, Dios, Yah, lo mismo. Dios fue la fuente de esa ira, de esa agua que se derramó por la desobediencia.
hasta aquí ha llegado la clase de Génesis 7. Espero que la hayan comprendido. Y si hay preguntas, tienen dudas, ahí está mi información para cualquier preguntita que tengan. Dios me lo bendiga. Bendiciones.